generado un cuadro caracterizado por niveles elevados de ácido úrico en sangre, más allá de los valores normales. Más allá de los valores normales, este ácido úrico tiende a precipitar y normalmente esas primeras precipitaciones ocurren a nivel de articulaciones. En primer lugar, en el metatarso. Allí también puede esto generalizarse a otras partes del cuerpo. La gota entonces, por lo tanto, es una enfermedad que está asociada al metabolismo de las bases púricas. Los ácidos nucleicos están formados de dos tipos de nucleótidos, los de nucleótidos púricos y pirimirínicos, ¿cierto? Los nucleótidos púricos son adenina y guanina, y los pirimirínicos son citosina, uracilo y timina. Pues bien, esta enfermedad gota, entre otras enfermedades, están asociadas con el catabolismo o con la degradación, eh, con el metabolismo en general, con el metabolismo de las bases púricas, adenina y guanina. Y gota, para ser más preciso, está asociado al metabolismo anormal o al catabolismo anormal de las bases púricas, adenina y guanina. Vamos a hablar entonces al respecto de todo ello. Para esto nos estamos valiendo de un cuadro clínico que responde a un varón de iniciales MCH de 45 años de edad, como lo dice aquí en la diapositiva, que acude al médico con quejas de enrojecimiento severo, dolor e inflamación en el dedo gordo del pie derecho. Allí es como se inicia. Las personas con gota normalmente comienzan a sentir mayormente, en la mayoría de casos, esta manifestación con un enrojecimiento y un dolor e inflamación intocable en el dedo gordo del pie, así llamado. También puede ser a nivel del codo, como en muchos otros casos, en otros sitios, pero mayormente, casi en la mayoría de casos, se da en esta parte del, del pie. Además también dice que ha tenido este paciente tuvo ya 8 episodios parecidos en el curso de los últimos años, todos ellos tratados con indometacina. Claro, la inflamación normalmente se trata con indometacina. Bueno, es un antiinflamatorio, ¿no? El cual se usa para esos casos. También pueden ser otros. En este caso, este paciente estaba bajo esta medicación, con indometacina, para aliviar, no curar, lógicamente, era para aliviar este estado de este paciente, ese dolor, esa inflamación. El nivel del ácido úrico fue de 10.2. Si nos fijamos en los valores normales, pues realmente los valores normales pues están entre 3, 4, hasta 7 máximo. Más de 7 ya es un valor en el cual este ácido úrico comienza a cristalizar, a formar uratos principalmente de sodio, los cuales forman pequeñas agujas que comienzan a hincar, a injuriar a las células, hacer que éstas estallen, liberando todo su contenido de enzimas, entre ellas las enzimas lisosomales, que son digestivas y comienzan a dañar células vecinas y se da el proceso de inflamación. A estos procesos de inflamación es una alerta, acuden los macrófagos. Los macrófagos van a ese sitio y comienzan a fagocitarse así muy rápidamente a estas estructuras repletas de finas agujas. ¿Qué hace con esto el macrófago? También son dañados y comienzan a estallar. Y peor, porque los macrófagos, ¿qué van a hacer? Recuerden ustedes que los macrófagos están hechos para digerir, destruir cualquier agente patógeno con esas enzimas que tienen, pero estos han estallado porque se hincaron solitos, como dice, se comieron, se tragaron agujas y estos comienzan a estallar y a liberar todo su contenido. Y por tanto, todas estas proteasas comienzan a digerir membranas aledañas y se da una mayor inflamación. Comenzó como un poquito de molestia y los macrófagos, en el afán de hacerlo mejor, lo hicieron peor. Entonces, ante esas hay muchas alternativas que se van a discutir después. Ante este hallazgo, dice, o sea, al haberse encontrado 10.2, esto pues ya claro para el médico, y automáticamente dice, bueno, si hay una sobreproducción de ácido úrico, pues hay que disminuirle.
disminución del ácido úrico. Y el tratamiento que se le da es el alopurinol, a 300 miligramos una vez al día, y la indometacina para bajar esa inflamación. 50 miligramos 3 veces al día. No obstante, su dolor y el enrojecimiento persisten. Esto va todavía unos 2 o 3 días, también dependiendo de la intensidad de cómo está ese cuadro. El paciente admite que bebe de 1 a 2 cervezas diarias y 6 cervezas durante el fin de semana. Su padre y su hermano, bueno, parece que este paciente es muy sociable, ¿no? Porque todas esas por día y 6 cervezas el fin de semana, que de hecho no son 6, deben ser más. Bueno, su padre y su hermano tienen un historial de gota sin historial de haber tenido piedras en el riñón, o sea, no tenía cálculos. Eso de historial, bueno, es siempre bueno para saber si, dice, su padre y su hermano tienen historial de gota, pues básicamente ya esa es una enfermedad hereditaria, tenía que cubrir al paciente. Entonces, eso ya lo pone en alerta al médico tratante. El examen físico presentó una presión sanguínea de 121/80. Es normal, porque lo normal es 120/80. ¿Cierto? Entonces, 121 está dentro de lo normal. Por otra parte, su examen cardiopulmonar es negativo. No hay ningún problema a nivel pulmonar. Su examen musculoesquelético muestra enrojecimiento significativo cubriendo el dedo gordo a la altura de la primera articulación metatarsiana, falángica, la FMT, como se le dice en sus siglas. Hay inflamación ligera y la articulación tiene sensibilidad marcada. El pie izquierdo es normal, así como el resto de sus articulaciones. Esos son intocables, esas son zonas donde se provoca la inflamación, es realmente intocable, no falla el dolor, la inflamación, ni levantando el pie, ni ponerlo arriba, ni abajo, nada, es insoportable. Pruebas de laboratorio. Su recuento sanguíneo completo es normal, o sea, no hay problema de ese nivel. El BUN, que es el nitrógeno ureico sanguíneo, está de 40. Este 40 es un nivel un poquito alto, porque hasta 20 es un valor normal, 40 está un poquito alto. Nitrógeno ureico elevado. Un nivel de creatinina de 1.1, 1.3 es normal, por tanto ese valor de creatinina es normal. ¿Y por qué en estos casos siempre echan mano a la creatinina? Seguramente que ustedes, de hecho que sí, en su práctica profesional van a ver cómo el médico, cuando se encuentra con esos pacientes y de acuerdo a lo que está observando, siempre ponen creatinina. Les digo una cosa, que cuando se determina creatinina es porque ya el médico puede sospechar que en algunos pacientes puede haber compromiso al riñón. Y en este caso quiere saber el médico si realmente en este paciente su riñón está funcionando bien. Porque puede ser de que ese nivel de elevación de ácido úrico ha sido porque el riñón está fallando, no está liberando la cantidad que debe ser de ácido úrico, lo está reteniendo. Y eso simplemente se puede deber a una falla renal. Por lo tanto, la creatinina es un marcador de daño y función renal. Y aquí entonces el médico, para percatarse si este paciente tiene compromiso de esa naturaleza, también le ordena hacer un análisis de creatinina y felizmente este paciente no tiene ningún compromiso de ese tipo. Es otra explicación, pero no esa de que pueda ser una falla en la excreción. Su análisis de orina fue normal. Su nivel de ácido úrico en suero es 9.8 miligramos. Entonces acá, eso sí es alto, porque habíamos dicho que estaba en 10. Bueno, aquí está con 9.8, que redondeando, pues sale como 10 miligramos, es un valor elevado. Las radiografías de los pies no revelan nada inusual. La aspiración del primer FMT, como ya habíamos dicho, revela cristales birrefrigerantes, es decir, cristales de ácido, de uratos uratos de sodio, contenidos dentro de los glóbulos blancos, consistentes con cristales de ácido úrico. Justamente eran cristales de ácido úrico, más que todo como sales, uratos monosódicos de ácido úrico.
Bases moleculares y correlato clínico bioquímico. Eso nos pone el doctor aquí, ¿no? Esta diapositiva que siempre me las brinda gentilmente, estoy aprovechando su trabajo. Y aquí, digo, entonces aquí también él escribe lo mismo, y todo esto es de él. Dice, gota, ¿qué cosa es gota? Lo que ya dije hace un comienzo. Es el trastorno más frecuente del metabolismo de los nucleótidos y se caracteriza por una excesiva producción de ácido úrico, que a causa de su escasa solubilidad en agua tiende a precipitar. Claro, es soluble hasta cierta concentración, tolerable hasta los 7, pero ya más de 7 ya es, aparte de que ya de por sí es poco soluble, el aumento ya la hace prácticamente que se tiende a precipitar. Entonces, por lo tanto, aquí estamos mostrando ese hecho, ¿no? De que realmente el urato de manera, ese precipitar como cristales de urato de sodio, de manera especial en el líquido sinovial de las articulaciones. Eso mayormente se inicia en la articulación de la primera falange metatarsiana o dedo gordo del pie. Puede también ocurrir a otros niveles, pero mayormente se da inicialmente a ese nivel. Las células fagocíticas intentan digerir este material, como les dije. Ante esta ligera inflamación, esas pequeñas pinchadas que dan las agujas a células vecinas, estos comienzan a liberar su contenido y comienzan a ver las molestias. Ante esas molestias inmediatamente acuden los fagocitos. ¿Y qué cosa van a hacer estos? Al intentar digerir ese material, pues realmente van a también comenzar a dañarse, a estallar. Y prácticamente, ¿qué es lo que va a provocar? Dice, al, al comercio de estos cristales, ¿qué va a causar? Más bien la destrucción de esas células. Quiere decir que los macrófagos, al querer fagocitar a estas pequeñas estructuras con cristales, estos prácticamente a romperse y liberar todo su contenido de enzimas potentes, lisosomales, al espacio articular. Y esto va a provocar realmente peor todavía la inflamación. Estas enzimas, a su vez, determinan una reacción inflamatoria, como dice acá, aguda de la cápsula articular, la sinovich, determinando las típicas manifestaciones de la artritis costosa, todas esas molestias, esa inflamación. Ahí se muestra, por ejemplo, se muestran esos cristales en un gran aumento, esos cristales de urato monosódico o disódico. Primero son monosódicos. Ahí, en gran ya más con menos ampliación, como son estos cristales o pequeñas agujas. Aquí está una diapositiva demostrando cómo se genera, dónde se generan, ahí está la parte hinchada, cómo provoca la inflamación, dónde se depositan estos uratos de sodio, la primera falange metatarsiana, allí, intermedio, y esto es una imagen nada más vista, pero aquí ya tenemos la imagen real, como se logra ver, es un color rojo, parece un tomate, así ese color logra tener, intocable, lógicamente. Y aquí veremos a la izquierda de esta diapositiva, es decir, más o menos, en varones, mayormente lo más común es que aparezca entre los 40 a 60 años. Claro, también, pero eso no quiere decir que todos vamos a tener. Aquellos que tenemos ya esa falla a nivel de de las enzimas que estamos viendo, es común que aparezca, se acentúa a esa edad. En varones, en cambio, en mujeres es un poquito más tardía, a los 60 años, pero también antes de 25 años es poco probable, pero hay casos más bien, pero muy, muy infrecuente. De todos estos casos, la primera crisis es casi de 80-95%, es en el primer, como dije hace un momento, ocurre aquí, en ese dedo. Puede ocurrir en otros niveles, a nivel de codos, en otros sitios, pero casi entre el 80 al 95% se da a este nivel. 3 a 1% es poliarticular, perdón, a 14% es que puede ser en otras articulaciones, principalmente son los codos, en las manos, puede ocurrir. 90% de la crisis gotosa se dice en el dedo gordo del pie, eso casi siempre da aquí. También, bueno, y en menor proporción se da en empeine, tobillos, rodillas, muñecas, dedos de la mano, codos. Hay casos muy extremos, ya también
donde realmente se presenta antes de los 40 incluso, pero ya con alteraciones bastante ya caóticas, hasta en la cara, en la frente. Ahí tenemos, aquí por ejemplo, esa con más ampliación para ver dónde se generan, dónde se ponen, dónde se localizan ese depósito de uratos de sodio. Ahí se ve una representación de un paciente lamentándose con su dedo que está como un tomate, rojo como un tomate. Así se pone, en realidad. Ese, miren, esas representaciones, así, eso mismo. Seguramente ustedes van a ver eso. Van a ser testigos en su práctica profesional, van a ver cómo estos pacientes van a tener estas imágenes que están aquí, son sacadas justamente de pacientes que seguramente ustedes van a verlas en vivo y en directo. También puede ser afectarse otros lados, los empeines, tobillos, talones, codos. Esto es muy común también el codo. Dedos de la mano, también así a este nivel. Muñecas, rodillas, todos susceptibles de acúmulo de este ácido úrico. También en partes blandas, como el caso acá de las orejas, ¿no? O sea, de acá de la campanilla. Acá igualito. En las manos, miren cómo puede incluso hasta deformarla. Perdón. Aquí, miren, eso es típico. En los codos. Bien, eso vamos a ver. Entonces hemos visto aquí algunas imágenes de lo que realmente, dónde se deposita y cómo puede manifestarse, cómo se ven esos pacientes con gota. Los precursores, miren, como estamos hablando de que esta enfermedad es provocada o es causada por una sobreproducción de ácido úrico, nos preguntamos, bueno, ¿y de dónde viene ese ácido úrico? El ácido úrico viene de la degradación, o del catabolismo, por decirlo así, que es lo mismo, degradación o catabolismo de las bases púricas, adenina y guanina. Pero bien, antes de hablar de la degradación, hablemos algo de la síntesis, cómo ocurre todo esto. Pero de manera muy general, porque se cuenta que esto ya lo ha hecho también el doctor Aquino, ya lo ha hecho en su clase normal, formal. Aquí, por ejemplo, vemos de que aquí nos muestra, doctor Aquino, los precursores, es decir, las sustancias que tienen que ver con la conformación de este anillo llamado púrico. Este es el anillo púrico que caracteriza a la adenina y a la guanina. Está conformado de dos, a la vez, este es uno solo, este es una purina, pero a la vez está conformado de un anillo pirimidínico y un imidazólico. Los dos, esa fusión de los dos, se denomina anillo púrico o purina, que son propios de la adenina y de la guanina. Pero bien, en la constitución, en la conformación de este anillo púrico, participan muchos componentes. Aquí, o muchos precursores o componentes. ¿Quiénes son? Por ejemplo, el ácido aspartico. Ácido aspartico es el que dona, es el que sirve de donante de este nitrógeno que le vamos a llamar aquí como nitrógeno 1. Esto se numera así, ¿no? Se numera como 1, 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así es por convención. Se ha decidido así numerarlos. Pero bien, el nitrógeno 1 lo aporta el ácido aspartico. Vamos a ver luego de que este añadido es consecutivo. Primero se incorpora, primero, por ejemplo, se incorpora este, luego se incorporan estos, se añade esto, luego se incorporan de acá, se añade esto, se añade luego este otro, al final se añade esto, se juntan y forman ese anillo. Así es como vamos a ver ahorita. Pero primero, este nitrógeno 1 lo aporta ácido aspartico. El carbono 2 y el carbono 8 lo aporta derivados del ácido fólico, el formiato, el N5, N10, metilén, tetraído fólico. O el THF simplemente. Esto está en verde. En lo que está en café, el nitrógeno 3 y el nitrógeno 9 los aporta la glutamina. Bueno, acá hay una gluta, hay que quitar esto. Acá, sin A. La glutamina. Glutamina es un aminoácido. Aportan los carbonos, perdón, los nitrógenos 3 y 9. Y eso que está aquí en rosado, prácticamente es toda la glicina, completa. Aquí solamente aportan estos. En cambio acá la glicina quedó atrapada completamente. Los dos carbonos que tiene, más su nitrógeno, quedan atrapados acá y son los que van a contribuir también
con los carbonos 4, el 5 y el nitrógeno 7, provenientes de la glicina. El CO2, ¿quién lo aporta? ¿Qué aporta el carbono 6? El carbono 6 proviene del CO2. Cuando hablo de CO2, por si acaso, no, cuando hablamos en bioquímica en una reacción y ponemos el CO2, no interviene así directamente como gas, sino como bicarbonato. Es una forma muy abreviada de poner CO2, pero en realidad, fisiológicamente el CO2 no está como gas, está como bicarbonato. Y en estas reacciones donde se incluye el CO2, se incluye como bicarbonato. Claro, aquí le ponemos como CO2, porque precisamente ese es su precursor. Bien, aquí les muestro esto, no para que se confunda, porque esto ya lo deben haber visto cuando está aquí, ¿no? Solamente les hago referencia muy general, muy rápido. Este orden, miren cómo se va ensamblando, es la palabra correcta, creo, cómo se va ensamblando estos átomos que les he mostrado antes, estos, cómo se van uniendo uno tras otro, se va ensamblando y se va formando este anillo, sobre la base de que aquí, donde estoy señalando, aquí hay una ribosa 5-fosfato. Viene la ribosa 5-fosfato y primero capta esto, luego va a captar este otro, luego va a captar esto, luego capta este nitrógeno, luego capta el CO2, luego capta el nitrógeno 1 y finalmente esto. Y ahí se ha ido formando todo este compuesto. Miren, vamos a ver eso mismo, se los muestro aquí, esa secuencia. Viene la ribosa 5-fosfato, ojo, ¿recuerdan ustedes cuando yo les hice la clase de metabolismo de carbohidratos? Hablamos de una vía metabólica que es importantísima para la síntesis de ácidos nucleicos y producción de NADPH2, la vía de las pentosas fosfato. Pues bien, la vía de las pentosas fosfato deriva de la glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato se desvía hacia la ruta de las pentosas fosfato y rinde, va a proveer de ribosa 5-fosfato para la síntesis de ¿qué? De nucleótidos, no solamente púricos, también pirimidínicos. Pero aquí hablemos en este caso que es la síntesis de novo de bases púricas. Viene el ribosa 5-fosfato, miren, y en presencia de, acá es ATP, acá se nos hemos olvidado, debe ser ATP, que se convierte en AMP. Este ATP va a donar un pirofosfato. Y esta ribosa 5-fosfato ahora se va a convertir en la ribosa 5-fosfato fosforibosil 1, fosforibosil pirofosfato, más conocido como PRPP. Se ha formado el PRPP, fosforibosil pirofosfato, que no es sino la ribosa 5-fosfato, donde la ribosa por su carbono 1 se ha unido con el PRPP, fosforibosil pirofosfato. Ahora, esta fosforibosil pirofosfato por acción de una fosforibosil glicinamida sintiasa, ¿qué cosa ha hecho? Va a desplazar al fosforibosilo de su sitio, y acá saca el fosforibosilo y allí le pone un grupo, un nitrógeno. El nitrógeno que se va a llamar nitrógeno 9. El nitrógeno 9 se incorpora. En lugar del fosforibosilo, ahora va a ser ocupado por el grupo amino. Por tanto, ahora se llamará fosforibosil amina. Ya no es pirofosfato. Fosforibosil amina. ¿Quién donó esto? La glutamina. Viene, dona, le dice, bueno, te dejo mi nitrógeno, yo me voy, se va como glutamato. Solamente dejó su nitrógeno. Se convirtió en fosforibosil-amina. Esta fosforibosil-amina, ahora, por acción de otra enzima sinteasa, fosforibosil glicinamina sinteasa. Viene la glicina, otro aminoácido. En presencia de ATP, ¿qué hace? Se incorpora completo. Este no dejó nada. Mejor dicho, no solamente deja una parte, se introdujo completo. Los carbonos y su nitrógeno, que van a ser el carbono 4, carbono 5 y el nitrógeno 7, ya están incorporados ahí, que vinieron bajo la forma de glicina. Ya se formó este compuesto ahora que se llama fosforibosil glicinamida. Ahora viene el N5, N10 formil THF. Ese N10 formil THF viene y va a donar su grupo formilo. ¿A dónde? A este compuesto, a la glicinamida
fosforribosilo. Y queda compuesto, como es compuesto, fosforribosil, formilglicinamida. Ahora es, antes era glicinamida, ahora es formilglicinamida, ¿eh? El grupo formilo. Este que ahora es el carbono 8. Recuerden que si yo lo vuelvo atrás, vendría a ser este. Primero se incorporó este, luego se incorporó toda la glicina, y luego viene este, que es como bajo la forma de N10 formil THF. Muy bien, una vez que está esto, ahora vamos a ver que va a incorporarse, nuevamente va a hacer su visita la glutamina. Deja su grupo amino y se va como glutamato. Vamos a ver, aquí está. Aquí tenemos nuevamente, viene la glutamina, deja su grupo amino y se va como glutamato. ¿Y en qué lo convirtió? En la fosforribosil formilglicinamida, formilglicinamida, glicinamirina, perdón, formilglicinamidina, que es el compuesto que hemos visto ahorita, que hemos mostrado. Es decir, este compuesto que está aquí. Sería, acá está abajo está la ribosa 5-fosfato, unida por este lado, acá todo esto, todo ese esqueletito, ahí, más este grupo más. Ahí es la formilglicinamida ribonucleótida, glicinamirina ribonucleótida. Pero todavía falta cerrarse esto. Entonces lo que ahorita viene va a ser justamente una enzima, viene una ciclasa, precisa de ATP, y sella esto. Y se forma el primer nucleótido imidazólico. Vamos a ver. Justamente viene allí. Miren, esto. Viene el ATP y va a sellar esa partida que estaba faltando. Y se forma el el fosforribosil aminoimidazol. Ya se formó el grupo imidazol, ¿cierto? Es el primer ciclo. Luego de esto viene el CO2, recuerden, el que se va a llamar después carbono 6. Viene y se incluye. Aquí tenemos que se ha formado un derivado carboxílico. Luego de este derivado carboxílico viene el ácido aspartico y se une y forma un intermediario donde todavía se mantiene unido, que es la fosforribosil aminoimidazol carboxamida succínico. Miren, todo ese nombre, inmenso nombre. No le hagan caso mucho a los nombres, ¿eh? Porque no se les piensa preguntar eso. Seguramente que la doctora aquí no les ha dicho, ni siquiera, ni se sueñe que le va a preguntar eso, porque ¿qué razón tendría él para preguntar eso? Estaríamos ya unos desarmados para hacer esas preguntas, ¿no? Preguntándoles hechos intermediarios de encima acá. Lo más importante, y seguramente que él mismo les ha dicho, si va a preguntar acá, es cosas muy que deben quedar fijas y no esos detalles. Muy bien, esos nombrecitos acá que están aquí, fosforribosila, minimidazol, carboxamida, succinato, succínico, bueno, libera el fumarato, que es la parte del ácido aspartico, y solamente quedó el nitrógeno. Si ustedes al aspartato le quitan su grupo amino, queda en fumarato. Justamente acá nomás vino, se unió, se estuvo unido, luego se separa. ¿Y qué ha hecho con eso? Dejar este nitrógeno, que ahora se va a llamar nitrógeno 1. Es decir, esto ya estaba como el carboxilo. Se unió aquí, acá estaba el sustrato del aspartico, junto. Luego se va como el fumarato, se cortó de acá, se va como el fumarato y quedó esto aquí, el nitrógeno. Es lo que estoy mostrando aquí. Esto es lo que ha pasado en este momentito, aquí. Ya le dejó, al irse el fumarato, dice, bueno, te dejo ahí, quédate nomás en ese lado. Quedó como nitrógeno 1. Luego este fosforribosil aminoimidazol carboxamida, que ahora sí se llama, va a tener la visita nuevamente del N10 formil tetrahidrofólico. ¿Para qué? Para dejar el carbono, que ahora se va a llamar el carbono 2. Es decir, este otro, miren de nuevo, este. Ahora, primero estaba unido eso, todo eso está unido, uno solo. Y ahora faltaba esto. Viene y lo junta. Todavía no hay este enlace. Viene y se forma un derivado formilo. ¿Quién lo trae? El formiato, el N10 formil tetrahidrofólico. Bien, miren, aquí entonces, ya estamos aquí. Vino este y se formó este compuesto. El fosforribosil formil, como dije, que ahora después viene una ciclo hidrolasa, se libera agua y se cierra el ciclo. Es decir, acá, nuevamente. Acá se va ese grupo CHO, que suena, con otro hidrógeno que estaba aquí, se van como agua y se cerró esto. Y quedó así constituido el anillo purínico. Siempre aquí está unido la ribosa
con su fosfato. La ribosa fosfato y ha ido creciendo primero creció esto, luego se formó esto y quedó finalmente el nucleótido constituido. ¿Cuál nucleótido? Se llama el IMP. ¿Cuál es? La inosina monofosfato. Este es el primer nucleótido público que se ha formado en esta vía de novo. Como ven ustedes, bastante grande, con un uso bastante de ATP. Mucho gasto de ATP, miren, es un trabajo muy grande. Por eso que vamos a ver después de que tanto trabajo le ha costado a la célula, tanto gasto energético, que cuando se va a degradar estas bases, cuando les llega su hora de degradarse, a las finales hay un mecanismo que las trata de recuperar, la recuperación, para en cierto modo ahorrarle todo ese trabajo a la célula. Miren, a partir de esta inosina monofosfato, ahora va a haber una bifurcación. Bifurcación me estoy refiriendo a que tiene que, por un lado, esta inosina monofosfato puede dar lugar a la síntesis de nucleótidos de guanina. Primero GMP, luego ganará un fosfato a este nivel y se convertirá en GDP, luego otro igualito que este y se convertirá en GTP. ¿Quién aporta eso? El ATP, por acción de quinases. Lo propio hace esto, que la inosina monofosfato también puede derivar hacia la síntesis de adenina y llegando primero a AMP, el que luego crecerá uniendo aquí otro fósforo igualito así como está acá, se dará el ADP. Luego unirá nuevamente otro fósforo, se esterificará, digo mejor, y formará el ATP. Ahí tendríamos entonces la generación de nucleótidos de adenina y de guanina. Estos están perfectamente regulados. Cuando los niveles de AMP y ATP han crecido, ya son los necesarios suficientes, estos productos no solamente tienen la capacidad de poder bloquear la síntesis y la primera y segunda enzima, aquí mismo puede haber una reacción entre ellos. Cuando esto aumenta mucho, el ATP que se forma a partir de AMP puede inhibir esta enzima. Perdón, puede inhibir a esta enzima. Mucho ATP inhibe a esta enzima. Es decir, inhibe su propia formación. Mucho ATP, ¿para qué quiero más? ¿Y cuál forma? Inhibo aquí. Y aperturo esta otra. Apertura aquí. Cuando aumenta mucho, hay mucho nivel de GMP y GTP. Esta inhibe su propia formación. Inhibe a esta encima. Y activa a esta otra. Acá está. El GTP de acá puede ser usado para acá, para garantizar que también haya cantidad de ATP. Es decir, los dos están a la guardia. Si aumentas tú mucho, yo me inhibo y te activo. Si yo aumento mucho, me inhibo yo y te aumento a ti. Es decir, con esto están garantizando de haber cantidades más o menos iguales de ambos nucleótidos. No puede haber un exceso de uno más que de otro. Y ese es el mecanismo muy inteligente de regularse a ese nivel. Esa es la síntesis de nucleótidos púricos, partiendo de cero, como se dice, de nuevo, de cero, novo, ¿cierto? De nuevo. Entonces, pero sin embargo también hay otra vía, la llamada de salvataje, que no todos los nucleótidos que tenemos que estar esperanzados en tener que sintetizarlos de nuevo cada vez que se degradan, sino que cuando están degradándose, productos del catabolismo de las bases púricas, adenina y guanina, pueden nuevamente entrar a la circulación. Hay enzimas que se llaman fosforibosiltransferasas que las pueden nuevamente devolver a la circulación. El resto que queda es así, irremediablemente tienen que terminar como ácido úrico. ¿Por qué? Porque el ácido úrico en humanos es el producto final del catabolismo de las bases púricas, no nos olvidemos. Las bases púricas se degradan hasta ácido úrico cuando se degradan, ¿ya? Las bases pirimidínicas tienen otro camino, pero las bases púricas, adenina y guanina, terminan en ácido úrico. Pero una parte de estas normalmente es recuperada. Así entonces queremos. Ven, aquí les muestro, por ejemplo, esa vía de degradación. Cuando las células mueren,
o las células ya han sido sustituidas, o hay degradación, toda molécula en nuestro organismo tiende, no es la misma, no es el, o sea, tienden a degradarse, también envejecen. Nuestros ácidos nucleicos se envejecen. Me dirán ustedes, ¿y cómo es el envejecimiento? Son alteraciones, pueden ser metilaciones, hidroxilaciones. Eso es una alerta a los sistemas que vigilan y ese ADN ya debe ser degradado para ser reemplazados con uno nuevo. Pues bien, esa degradación es lisosomal y aquí conduce a que cuando ese ADN ya ha estado lo suficiente tiempo ya en vigencia y funcionando, ya llega un momento en que deben ser retirados, es decir, degradados, para que sean ahora puedan ser reemplazados por unos nuevos. Pero viste que se degrada, ¿qué termina? Primero puede terminar en nucleótidos, esto luego en nucleósidos y finalmente en sus bases nitrogenadas, adenina, guanina o hiposantina. Ya como bases, ¿qué les espera a todo este bloque que estoy aquí señalando? Pues estas tres, adenina, guanina y hiposantina, su camino es lo siguiente, ahí es por donde señalo, que estos estos terminen hacia ácido úrico. Pero ¿qué pasa? De que normalmente un porcentaje de esto, un porcentaje considerable de todas estas bases de adenina, guanina y hiposantina, que ya están casi a punto de convertirse en ácido úrico, viene un sistema de fosforibosil transferasas que les dona el fosforribosilo, mire, y de nuevo lo convierte en nucleótido y los envía a circulación. Es decir, nuevamente los está recuperando. Igual, guanina y la hiposantina por acción de esta enzima, hiposantina, guanina, fosforibosil transferasa, también este le entrega su fosforribosilo, aquí, ahí está, miren, el fosforribosilo. La fosforribosa se incorpora a esto que ya estaba condenada a ser convertida en ácido úrico, la convierte en nucleótido y como tal, nuevamente es de vuelta a la circulación. Le está ahorrando un trabajo tremendo a la célula de usar esto que ya está diseñado para degradarse. Y lo que queda, hecho lo que termina normalmente en ácido úrico, pero una cantidad considerable siempre es recuperada. ¿Qué pasa cuando este sistema, este mecanismo falla? Si decíamos de todo el 100%, podemos decir casi un 40% es recuperado y un 60% se degrada en ácido úrico. Imagínense si falla este mecanismo en este caso en especial, este que está aquí en el recuadro que les ha hecho estar aquí, la hiposantina, guanina, fosforibosil transferasa. Cuando falla esta, pues ya va a haber, ya no ese 40 por decirlo, ese 40% va a ser recuperado, sino todo va a ser, esa parte puede incrementar los niveles de ácido úrico. Recuerden que normalmente aquí casi un 60, 50% se elimina, pero al estar fallado esto, va a aumentar los niveles de ácido úrico, porque mayor de esas cantidades van a incrementar también los niveles de ácido úrico y van a generar, probablemente sean las causas de algunos tipos de gota. Ven entonces, ese es el mecanismo. Enzimas afectadas en la gota. Principalmente son tres. La primera y la segunda de la síntesis de novo, es decir, esta, mire, voy a volver hacia atrás. Esta. La primera y la segunda. Esto conduce, esas son enzimas reguladoras claves. Eso lleva hasta todo ello y esto, y a partir de aquí se bifurca para dar lugar a uno o a otro, o sea, a los nucleótidos de adenina o de guanina. Estos entonces son los que, esos productos van a regular esto. ¿Qué pasa si esta enzima está fallada? O hay una hiperactividad de esta enzima. Si estas están hiperactivas y esta está anulada, esta está dañada, no obedece a ninguna regulación, y esta enzima está activa, pues va a haber un incremento terrible, un incremento muy grande de nucleótidos púricos. Se usa lo que se necesita, el exceso, ¿qué le queda? Degradarse. ¿Y qué se degrada? En ácido úrico. Por tanto, una falla de esa enzima, de las dos primeras, pueden conducir, o sea, no falla, sino un defecto o una hiperactividad de esta enzima, o de esa también, va a conducir a qué? A una sobreproducción de bases púricas. Y a la vez sobreproducción de bases púricas, ¿qué va a hacer? Nuestra célula, nuestro organismo, utiliza las que se requiere, nada más.
El excedente, pues que se degrade. ¿En qué termina degradándose? Ya sabemos, en ácido úrico. Ahí tenemos entonces que esas dos enzimas pueden estar falladas, no reguladas, o bien una actividad incrementada, o es tampoco no regulada. Y en tercer plano también está esta enzima, el HGR, la hiposantina guanina fosforibosil transferasa, es decir, la enzima de salvataje. Estas son enzimas de la síntesis de novo y estas son enzimas en la síntesis de salvataje, de recuperación. Si falla la recuperación, pues realmente eso que debía ser recuperado, ¿en qué termina? En ácido úrico. Las manifestaciones bioquímicas de la gota es el aumento de ácido úrico en sangre. Eso se llama como hiperuricemia. Y casi siempre está acompañada con aumento en su excreción urinaria. Eso se llama uricosuria, es decir, presencia de ácido úrico excesivo en orina. Los valores normales van de 3,5 a 7. Incluso 7 también ya es un nivel tope máximo. 6,5, unos autores ponen hasta 6,5. 7 es como para decir están en el borde. Cuidadito nomás porque al poco rato ya puede estar con gota. ¿Y quiénes pueden acelerar esto? El alcohol, por ejemplo. Es uno de los agentes que cuando una persona tiene, por naturaleza propia, ya tiene un nivel de 6,5 o cercano a 7, cuidadito, hay que decirle, joder, cuídate porque ya estás señaladito para convertirte, es un candidato a ser gota y convertirse en un paciente gotoso. En mujeres un valor tiene un poquito menos, o sea, de 2,6 a 6 miligramos en mujeres. La excreción urinaria varía normalmente entre 0,3 a 6 gramos por día. 0,3 a 6 gramos por día, realmente viene pues, el cálculo de esos valores que están aquí. Por ejemplo, de 3,5 a 7 miligramos por ciento, eso se toma en cuenta cuál es el volumen diario de orina y se hace el cálculo y resulta que está entre lo normal de 0,3 a 0,6. Ahí viene. ¿A qué clasificación? ¿Cómo se clasifica la gota? En dos clases, primaria y secundaria. La primaria corresponde pues, al trastorno justamente debido a la alteración génica de esos 3 genes que hemos mencionado. Y la secundaria a la que está asociada a otras causas, entre ellas, por ejemplo, leucemia, la policitemia, el uso de antimetabolitos para disminuir la síntesis de ácidos nucleicos, es decir, todos aquellos que están relacionados con una sobreproducción de glóbulos rojos, perdón, de glóbulos blancos principalmente, o también glóbulos rojos, pero inmaduros, y que tienen que, al degradarse, realmente estos van a generar una sobreproducción de ácido úrico. Tratamiento de la gota. Aquí la gota o esa generada por esa hiperuricemia, normalmente cuando ustedes, segurísimo, casi más que seguro que cuando ustedes estén en su práctica profesional, van a ver ustedes cómo el médico va, ante la presencia de una persona con gota, inmediatamente le va a hacer la receta de que se tiene que tomar el alopurinol. ¿Alopurinol qué cosa es? El alopurinol hasta ahorita es el único remedio que hay. No cura, por si acaso, alopurinol es para aliviar, porque hasta ahorita no existe cura para la gota. Recuerden que es un problema genético, no hay nada que hacer ahí. Solamente es controlarlo y evitar que este se empeore. El paciente pueda formar más alteraciones y provocar más malestares. Entonces simplemente es un control y eso lo hace el médico y el paciente también es consciente de que debe de seguir estrictamente lo que le indica su médico y ustedes van a estar también atentos allí para ver cómo esto va mejorando o se restablece, pero no curado, sino solamente aliviado. El alopurinol. Ese es el alopurinol. Como ven ustedes, y esta es la hiposantina. Ustedes pueden ver acá, hoy me dicen, es el mismo. No, que es diferente. Yo lo veo igualito. Me dicen, no, es diferente. Bueno, aquí ustedes pueden ver, es parecidísimo, ¿cierto? ¿Dónde está la diferencia? Vean ustedes, acá, ese nitrógeno. Aquí que no hay, ¿verdad? ¿Ve? Aquí le falta ese. Después todo esto es igualito. ¿Sí o no?
Me dice, oye, oye, sí mismo, pero no, acá está la diferencia, acá no, esto es. Entonces, es tan parecido que la enzima que actúa sobre la hiposantina y la santina, que se llama santina oxidasa, que es la que lo conduce a la síntesis de ácido úrico, esta enzima la ve tan parecida que termina uniéndose a este. Como lo ve, dice, ¿quién es mi sustrato? Tú eres, ven para acá. Y cuando se une con esto, queda inhibida. Por tanto, el aldopurinol es un inhibidor de la enzima santina oxidasa, la enzima que al oxidar a la santina y la hiposantina lo convierte en ácido úrico. Al no poder trabajar la santina oxidasa, no hay ácido úrico, porque este se ha dado un abrazo fuerte y no lo suelta. Aquí tenemos, el aldopurinol dice actúa. En realidad, este enzima, muchos le llaman, perdón, a este aldopurinol le llaman un inhibidor suicida. En realidad, el inhibidor suicida más se le llamaría la enzima de la suicida, porque miren, ¿qué es lo que hace? En realidad, el halopurinol, este que les muestro aquí, no es tanto el sustrato, bueno, no es tanto el inhibidor. El inhibidor es este producto. Aquí la santina oxidasa, la misma que hace esto, miren, la hiposantina y la santina vienen así, de acá, de otros sitios. Podríamos decirle, viene de otros lugares, ¿no? De la degradación de la, si viene de acá, del ADN, viene acá, y, bueno, o bien por ese lado. Sea uno o sea el otro, su camino es este, convertirse en ácido úrico. Y allí, esos dos últimos pasos son justamente catalizados por la santina oxidasa. Aquí viene lo siguiente. Esta santina oxidasa, también cuando ve al halopurinol, ¿qué es lo que le hace? Justamente se une, tú eres mi sustrato, y lo que hace, la agarra y lo oxida, y lo convierte en esto que se llama ahora la alosantina, o oxipurinol. El alopurinol se convierte en oxipurinol o alosantina. ¿Y qué es este compuesto? Este es el verdadero inhibidor. Este viene y se une a la santina. Y por lo tanto la santina queda bloqueada. Le da el abrazo. Se une y no lo suelta. Entonces, ¿quién se suicidó aquí? El suicida no es este. Esta fue la enzima. La enzima quiso hacer un bien. Bueno, la enzima la activó. Es decir, activa, la convierte en alosantina sin saber de que ese compuesto no lo iba a regresar y lo iba a unir. Y al estar bloqueada la santina oxidasa, estos compuestos no terminan como ácido úrico. Y por tanto, los niveles de ácido úrico que antes estaban elevados comienzan a disminuir porque su enzima formadora ha sido bloqueada, ha sido inhibida por la presencia del halopurinol, que por la propia enzima la convirtió en el compuesto que se convierte en el verdadero inhibidor. Pero cuando ustedes se les pregunte, simplemente, este es un detalle. Ustedes digan simplemente que el halopurinol es un inhibidor de esta enzima. Y al inhibir a la enzima, se impide de que esto termine como ácido úrico. Pero la respuesta, ¿cuál es? Que los niveles de ácido comienzan a ceder, a disminuir y el malestar de la persona, del paciente, comienza a mejorar. Se comienza a aliviar, mejor digo, porque el daño ya está, o sea, gota va a tener siempre sus problemas, pero no va a haber una formación de ácido úrico. También se usa la colchicina. Como ven ustedes que estos pacientes normalmente no solamente tienen, cuando hay este proceso de formación de cristales, estos se localizan a nivel de las articulaciones, provocando primero una hincada, comienzan a pinchar a las células y comienzan a estallar. Esas células al estallar una zona determinada comienza a liberar su contenido de enzimas, entre ellos las enzimas lisosómicas, que comienzan a digerir las células vecinas. Y ahí es cuando se comienza a manifestar las punzadas que los pacientes comienzan a sentir. Ante esta alerta, nuestro sistema inmunológico comienza a dar órdenes para que se comience a sintetizar gran cantidad bueno, se comienzan a dividir los macrófagos. Y los macrófagos acuden a este sitio donde están habiendo esos puntos de insurrección, por así decirlo. Acuden a ese sitio y comienzan a fagocitar estas bolsitas sin saber que están repletas de agujitas que van a terminar también destruyendo a los propios macrófagos. Esos comienzan a estallar y esos siempre tienen un arsenal de enzimas lisosómicas que comienzan a digerir
a todo tejido que está circundante y se genera la inflamación, peor de lo que iban a hacer. La intención de los macrófagos era muy buena, pero la está haciendo peor de lo que queríamos. Entonces, ¿qué se hace ante este caso? Que el médico dice, bueno, ¿sabe qué? Aquí el problema es este ácido úrico. Ya, entonces, por un lado, hay que inhibir que se produzca más ácido úrico. Para eso está el allopurinol. Y por otro lado, simultáneamente, hay que decirle a los macrófagos que por favor no estén, o sea, simplemente decirles, gracias macrófagos, pero ¿saben qué? Te voy a bloquear, te voy a inhibir. No te dividas, por favor, no vayas porque estás haciendo peor. ¿Qué hace? Le ponen la colchicina. ¿Qué hace colchicina? Inhibe la mitosis, es decir, inhibe la producción de ácido, de macrófagos, impiden que los macrófagos se dividan y por lo tanto, al bloquear, al no haber macrófagos, no van a ese sitio y la inflamación comienza a ceder porque ya más antes el halopurinol está también disminuyendo los niveles de ácido úrico. Entonces, por lo tanto, la colchicina en realidad no es un antiinflamatorio. Si le pusiéramos así, es entre comillas, porque antiinflamatorio como tal, no lo es. Solamente la colchicina está actuando como, es un inhibidor de la mitosis, impide que los macrófagos se reproduzcan, porque al reproducirse, al ir al sitio, estos comienzan a estallar y a hacerla peor. Entonces, por lo tanto, se le pone colchicina y por ese lado entonces va a disminuir la inflamación. Y por eso que se lleva el nombre del apelativo de antiinflamatorio. ¿Ya? Así es, la fácil. Otro cuadro que también está asociado al metabolismo de las bases púricas es el síndrome llamado de Lesch-Nigan. El síndrome de Lesch-Nigan es otro cuadro que también es un síndrome, es un conjunto de alteraciones que se conocen con el nombre de síndrome de Lesch-Nigan, que también, aparte de las características propias de esta enfermedad, como son las que se muestran aquí abajo, que son pacientes que tienen conductas sumamente agresivas, los lleva a la automutilación, ya se dan de golpes ellos mismos, frecuentemente se muerden las extremidades de los distales de los dedos y los labios, a veces hasta la lengua. Dice, junto a lo anterior, los pacientes muestran movimientos involuntarios, retardo mental. El pronóstico es malo y generalmente estos pacientes mueren antes de alcanzar los 20 años de edad. Y este es lo característico del síndrome de Lesch-Nigan. Y como si la cosa fuera poca, todavía estas personas todavía tienen gota de remate, como se dice. Esto ya es fatal, muy mal. Y todavía sobre estos pacientes todavía tienen problemas, todavía tienen severas manifestaciones de gota. ¿Y cuál es la causa de todo esto? La falla de la enzima hiposantina guanina fosforibosil transferasa. ¿Qué es esta enzima? Esa enzima que hemos visto que es la vía de salvataje, que participa en la vía de recuperación de las bases. Aquel buen caudal de hiposantina y guanina que deberían de retornar nuevamente a la circulación, no lo pueden hacer porque el gen está fallado. ¿Qué hacen estos compuestos? No tienen más que sumarse para degradarse hasta ácido úrico, incrementando los niveles de ácido úrico. Y dan el cuadro, por lo tanto, de gota, y ya aparte de los que tienen, están sumándose este otro mal más. Este es el cuadro de síndrome de Lesch-Nigan. Ahí se puede ver claramente, por ejemplo, cómo es. Aquí los labios, se muerden los labios solitos, otros se dan de golpes, sacan los dientes, se pueden morder la lengua, pedazos de lengua, se muerden los dedos, se pueden amputar los dedos incluso. Miren, entonces para eso, para evitarse los golpes y para evitar los daños internos a la lengua u otras partes de aquí, hay unos dispositivos que han creado, que se lo han llamado, eso es Vincent Dental, es un dispositivo inventado para, a manera de chupón, para proteger no solamente las partes externas de ellos mismos, sino las partes internas, la lengua principalmente y los labios, para que no se puedan morder. Y por ahí se les puede administrar sus alimentos. Están fuertemente sujetados para que no se los retiren ellos. Además, las manos de estos pacientes, para que no se saquen, es como una especie de guantes de box parecidos, para que no se puedan jalar nada. Miren allí, todas las alteraciones, no solo a veces ellos mismos se pueden dar de golpes, se amputan los dedos.
Miren cómo está. Hay malformación también de dedos, no solamente son amputaciones, son malformaciones. Están doblados aquí los dedos. Y ahí tenemos el aspecto de uno de ellos, aparentemente normales, pero no. Ahí tenemos todos los rostros de algunos pacientes con este mal. Bueno, miren, hasta aquí es todo lo que concierne a lo que es eh, las, el cuadro de GOT, bueno, las alteraciones de lo que es las bases públicas. También otro cuadro que también está asociado a las bases públicas es el llamado síndrome de ADA. ADA es la enzima adenosina desaminasa. Sus siglas son ADA. Deficiencia de ADA va a conllevar a una serie de alteraciones de tipo inmunológico, muy parecido. No es, claro, no es exactamente el SIDA, pero son algo parecido, igual, ¿no? Entonces, hay aquí cuadros muy parecidos, y todo está asociado con el síndrome, perdón, con el metabolismo de las bases públicas. Entonces, tres, gota, síndrome de Leigh-Nigan y lo que es el ADA, deficiencia de ADA, que va a provocar un estado de deficiencia inmunológica. Bien, vamos a empezar con los interrogantes. Dice, comencemos con esta primera. ¿Qué es un antimetabolito? Ponga 4 ejemplos. Quisiera ver que me vayan señalando, que vayan indicando. A ver, ¿quién me dice? Vilca, Vilca Lorena. Sevillano Mendoza. Su nombre, Sevillano Mendoza Andrea. su nombre, Lorena. Sevillano Y Mendoza. Ah, usted Sevillano también Mendoza tiene, ¿no? Andrea. A ver, Sí. Sevillano Mendoza. A ver, diga usted. Ya, lo que yo averigüé era que un antimetabolito era una sustancia que reemplazaba, inhibía o competía con un metabolito específico. Y unos ejemplos que encontré fue la azacitidina, el 5-fluororacilo, la 6-mercaptopurina, la capecitabina, la claribina y la clofarabina. Muy bien. A ver, esto es el doctor aquí. A ver, Doctor. uno de mi grupo, a ver, uno de mi grupo. Aguilar, profesor. Su apellido, Aguilar. Aguilar. Sí, profesor. Ya, a ver, Aguilar. Y bueno, también encontré que un antimetabolitos son fármacos de quimioterapia, bueno, que se utilizan para eso, que evitan la división de las células cuando se incorporan a estas, impidiendo el crecimiento de tumores. Ejemplos de estos también es la adridina, clofarabina, decitabina y la azacitidina. Azacitidina. ¿No es cierto? Eso, miren, usted me acaba de decir de que se usan mucho esos en la quimioterapia. Hay uno que está, creo que no sé si ya me lo dijeron más antes, uno que se usa bastante. Claro, todos esos se usan, de acuerdo también al tipo de tumor que está tratándose. Por ejemplo, el metotrexate es un antibiótico muy conocido. El que acabamos de ver hace un rato, el allopurinol, también es un antimetabolito. Muy bien, Aguilar. A ver, muy bien también, señorita Sevillano, que ya habló más antes. A ver, otra vez, algo más en anotar. Mm, sí, Profesor, sí, a ver, su opinión. Bernedo, Bernedo. Bernardo, ya hable usted, a ver. Sí, Bernardo También, Benítez Sara. sí, también encontré Sí, una clasificación de los antimetabolitos que ahí se está. clasificaban en 4, que eran antagonistas del ácido fólico como el metotrexato, los Así es. antagonistas de pirimidina que son psicofluoruracilo, fluoxetina, citarabina, capecitabina y gemcitabina, los antagonistas de la purina que son 6-mercaptopurinas y 6-tioguaninas, y los inhibidores de la adenosina deaminasa, que es la clarividina, fludarabina, melarabina y pentotacina, y que se utilizaban a menudo en el cáncer de mama, colon y cáncer de ovarios. Así es. Miren, un antimetabolito
Claro, por lo general, ustedes mismos lo han dicho, por lo general son compuestos que se parecen mucho, en la mayoría de casos se parecen mucho al metabolito normal, ¿cierto? Pero no necesariamente. Hay casos donde no se parecen nada y sin embargo también actúan, o sea, se interponen en la acción de la enzima de una vía metabólica. Y eso hay que tener muy en cuenta. En la mayoría de casos, sí, son parecidos al sustrato normal, pero hay situaciones donde no hay ninguna similitud, pero lo que sí hacen es tomar el lugar del sustrato y unirse a la enzima de una vía metabólica bloqueándola. Otro hecho que también es importante tener en cuenta, que cuando uno habla de antimetabolito, bueno, pues entonces uno dice, eh, cualquier compuesto puede ser llamado antimetabolito. Por ejemplo, un antibiótico puede llamársele antimetabolito. ¿Quién me dice? A ver, un antibiótico puede ser considerado como antimetabolito. No, doctor, porque, bueno, yo más o menos lo que he ido leyendo era que los antimetabolitos son específicos al ciclo celular y por eso es que atacaban en fases muy específicas de este ciclo. Entonces, por ende, ahí era donde venían la clasificación de todas las sustancias, o sea, por ejemplo, antagonista del ácido fólico. Entonces, yo pienso que estos antimetabolitos tienen que ser como específicos, algo así. ¿Ya? ¿Su apellido? Vázquez Pinto. Vázquez Pinto. Mire usted, lo que usted dice es cierto, pero siempre estamos hablando no, yo le pongo su participación, bien. Sin embargo, hay una cosita, un detalle, que a veces mucho pensamos, a veces estamos pensando con que antimetabolitos solamente es para bloquear la división celular. No es de todo así. Puede ser para cualquier vía metabólica. Por ejemplo, no sé si no es que ya presente de acuerdo a la naturaleza del curso, cuando hicimos, por ejemplo, el caso del, de la vía glicolítica, cuando hablamos de cáncer, y eso ustedes lo van a ver, estoy segurísimo, que está de moda hoy en día. Por ejemplo, sabemos muy bien de que el cáncer es una célula muy ávida de glucosa, y por lo tanto, si se restringiera el aporte de glucosa a una persona que tiene cáncer, eso es prácticamente desabastecer del único nutriente que tiene la célula cancerosa. Se nutre de glucosa. Su único nutriente es glucosa. Entonces, ¿qué se está valiendo hoy en día? De la desoxiglucosa, la fluorodesoxiglucosa. Ustedes pueden ver, es el misma glucosa, solamente que en lugar del OH de la posición 2 hay un flúor. Un flúor que además todavía ni siquiera eso se le ha marcado, es radioactivo. Por lo tanto, se le da a ese paciente el flúor, se le da esa fluorofructosa, perdón, fluoroglucosa, ¿y qué hace ese compuesto? Ingresa normal, la isoquinasa la fosforila igualito y la convierte en glucosa, en la fluoroglucosa 6-fosfato. Pero ahí nomás. La siguiente enzima que viene, que debería participar, le dirá, oye, ¿y tú quién eres? Yo no te conozco. No participa. Y como eso comienza a incrementarse, la ventaja es de que el incremento, la exoquinasa comienza a sintetizar o sea, a formar grandes cantidades de fluoro, o sea, glucosa, o sea, fosforila a la fluoroglucosa. Al incrementarse, este incremento, como si fuera un producto, termina bloqueando a la misma enzima, es decir, a la exoquinasa. Y de esa forma desabastece la glucosa que quiere entrar, no puede entrar porque está ahí interponiéndose esa fluoroglucosa. Este es un compuesto que también es un antimetabolito. Es un compuesto que se parece mucho, engaña a la célula, se interpone, toma su lugar y evita que esa vía metabólica ocurra en la tasa, a la velocidad que la célula cancerosa requiere. Por lo tanto, se restringe el crecimiento del tumor y da tiempo para que el médico pueda localizarlo primero, puesto que está marcado. Al ser marcado, ya se le puede detectar dónde está ese tumor. Va a aparecer como una mayor mancha en el sitio donde está esa fluoroglucosa marcada.
y luego se comienza a observar con el tratamiento si va disminuyendo o no y cómo se puede extirparlo. Miren, ese es un antimetabolito, por lo tanto, no solamente, claro, yo hablo aquí de cáncer, pero hay otras situaciones donde también el metabolismo de otros compuestos también puede estar incrementado y se usa antimetabolitos. O sea, no necesariamente tiene que ser para evitar la división celular, también puede ser para impedir vías metabólicas, para aliviar algún mal. En este caso, bueno, casi todo va orientado hacia el cáncer, pero no necesariamente tiene que ser cáncer. Por ejemplo, en este caso, cuando hablamos del allopurinol, también es un antimetabolito y este no está restringido a un cáncer. Este es más que todo para evitar el acúmulo de ácido úrico. ¿Ven? Entonces, son ejemplos. Eso yo simplemente les amplío para que tengan un conocimiento un poquito más amplio, más general de cómo es todo ello. ¿Ya? Agradezco la participación de los que ahorita están colaborando, están interviniendo. Muy bien, ¿eh? Vamos entonces ahora a pasar. Dice, ¿qué alimentos por su alto contenido en purinas deben ser excluidos de la dieta del paciente gotoso? A ver, me dicen su nombre, señorita. Lorena. Lorena, Lorena, ¿quién? Lorena Vilca. Lorena Vilches. Lorena Vilca Puma. Oiga, Lorena Vilca Puma. Puma, muy El bien. grupo del doctor Aquino. Así sí. Ya, los alimentos que he encontrado con alto contenido en purinas, la guanina y la adenina, son los cubitos de sopa, los extractos de carne, los caldos, las vísceras como el corazón, los riñones, el hígado, los sesos y los embutidos. Ujú. Una cosa que quería preguntarles aquí. Si vamos a restringir esto a un paciente, un paciente con gota, qué tendría que comer? Tendría que ser más vegetales, creo. Ya, muy bien, pero en proteínas, O carne, pero no el carnes, extracto. carnes rojas o carnes Blancas. así es, pollo. Se puede incluir también huevo y leche. Así es, efectivamente, leche. ¿Y por qué? Porque ahí en leche pues, no hay células, ¿cierto? Huevos también, porque el huevo también es un buen alimento. Y ahí solamente es una sola célula, que ni siquiera ya hay célula, ¿cierto? Hay pura proteína. Entonces, ahí se restringe. Lo que se evita es justamente el contenido de productos que tienen una población de células. Y cuando decimos células, estamos con lo siguiente. Hay muchos ácidos nucleicos y se van a degradar. Y la degradación, cuando uno ingiere un ácido nucleico, no se va a recuperar eso como ácido nucleico. Esas purinas de los alimentos no se incorporan como ácidos, es para degradarse nada más. Ahora, otro hecho, no sé si a ver si aquí conviene anotar esto. Cuando un paciente tiene gota, no solamente se le restringe estos productos altos en purina, también se le restringe el excesivo alimento de proteínas. Alto contenido proteico tampoco es bueno para un paciente con gota. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? Miren, la pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta lo que hace un rato he mostrado, al inicio nomás, en base a esa primera diapositiva que les mostré, o no sé si la primera, o por allí, a ver, acá, voy a volver ahí, voy a volver rápidamente. En base a esto, en base a esta diapositiva, yo quisiera que me digan por qué para un paciente con gota se le restringe los alimentos hiperproteicos. O sea que se le dice no comas muchas proteínas, muchos alimentos en proteínas. ¿Por qué? Yo pienso que en la degradación de las proteínas vamos a obtener los aminoácidos y esos Ah, aminoácidos se van a utilizar para hacer las bases purinas. perfecto. Esa es la respuesta. ¿Su apellido? Lorena Vilca. Lorena Vilca. Muy bien, señorita Lorena Vilca. ¿Eh? Perfecto. Esa es la respuesta. O sea, no solamente es restringir carnes,
porque en carnes que tengan poca población de núcleos. Pero también hay que a un paciente con gota tampoco se le puede decir ya exageradamente, no te dé pura proteína, porque también ingerir mucha proteína es estar dándole una cantidad de sustratos, ¿para qué? De aminoácidos para la síntesis de bases púricas, ¿cierto? O sea, aspartato, glutamina y glicina, ¿cierto? Entonces también todo tiene que estar restringido. Un paciente con gota realmente las tiene un poco difíciles, pero tiene que cuidarse. También depende de su estado, en qué grado está esa gota. Muy bien, señorita. ¿Ves? Profesor, Sí, dígame. profesor, yo también he encontrado, bueno, es como un estudio científico donde dice que las verduras crudas como las espinacas tienen mayor concentración de purinas que en un filete de carne cruda, pero dice que es recomendable consumirlas también, no en exceso, sino un consumo moderado para no elevar la ingesta de proteínas y para que no haya un riesgo de hiperuricemia también, aparte de la gota. Así Y es. lo que la incidencia del alcohol, que se ha demostrado de que el alcohol tiene una magnitud para que un hombre pueda tener, ¿cómo se dice?, desarrollar gota 2.5 veces mayor que un hombre que no consume alcohol. Entonces aumenta el riesgo también. Así es, muy bien. Eso, ahorita vamos a hablar del alcohol. Justamente, a eso viene ahorita la pregunta. ¿Su apellido? Bernedo, Bernedo. Bernedo, Muy bien. Bernedo Benito Sara, ¿no? sí, Muy bien, señor Bernedo. Es cierto, porque estamos reafirmando aquí y enfatizando eso de que este paciente tenía por costumbre también beberse cervecita y en los días cómicos pues se daba, y bueno, 6 cervezas ya es para estar mareado totalmente. Eso lo hacía continuamente, o sea que ya era una persona muy, muy sociable, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Justamente, creo que por aquí hay una preguntita del alcohol o no hay, vamos a ver. ¿Hay del alcohol o no? Acá sí, sí. Acá viene la cuarta, viene el alcoholismo. Entonces vamos a dejarla a ver todavía por ahí por un momentito. Acá dice, describa la estructura química del halopurinol y cómo actuaría en el tratamiento de la gota. A ver, Profesor, Yo, profesor. ¿sí? Calisa Yamamani. Esa es mano, ya. Hable usted, señorita Betsy. No, Nicole, Yanira Nicole. Ah, ¿no es Calizaya Mamani Yanina? Ajá, Ah, ya, Yanina. Hable usted, ya. Yanina. El alupurinol actúa como un inhibidor de la santina oxidasa. Esta enzima es la responsable de la conversión de la hipoxantina a santina y de la santina a ácido úrico, la Ajá, cual se podría decir que es una ruta metabólica para la formación de ácido úrico. así es. Ujú. Así es, efectivamente. Ahí usted creo que ha hecho todo. A ver, ¿alguien puede aumentar? Profesor, A ver, soy la Palaco. soy Coila Palaco. Allá, hable usted. Sí. La administración de alopurinol reduce tanto los niveles de plasmíticos como la excreción urinaria del ácido úrico en 2 o 3 días, siendo necesaria una semana de tratamiento para conseguir los efectos más máximos. Ujú. Y no olvidemos lo que le dije hace un comienzo. La halopurinol en realidad es un antimetabolito. En este caso ya lo tildamos como antimetabolito, que al activarse por la misma enzima oxidasa se convierte en la alosantina, que realmente es la oxipurinol, como te le llaman, que es el verdadero inhibidor, ¿no es cierto? Así es, eso creo que ya lo hemos visto. Está muy bien, de todas maneras, para remarcar todo eso. Dice, acá vamos a llegar, dice, ¿por qué mecanismos el alcoholismo puede determinar hiperuricemia? Doctor Vázquez Pinto. Sí, sí, dice usted. Ya, el alcohol ocasiona hiperuricemia por varios mecanismos. Durante el consumo excesivo y agudo de alcohol, este es convertido en ácido láctico, que reduce la excreción renal del ácido úrico, inhibiendo competitivamente la secreción de ácido úrico por el túbulo proximal. Perfecto. Esa es la respuesta categórica. Muy bien. En el grupo anterior me tardaron en decir eso. Usted lo ha dicho con mucha claridad. Así es. El alcoholismo genera hiperlacticidemia. Y el ácido láctico a nivel renal justamente compite, muy bien dicho como usted lo ha mencionado, compite
por el ácido úrico. Es como decir, ¿sabe qué? Le dice al ácido úrico, voy a salir yo, tú te quedas, ¿cierto? Y eso es lo que hace que se incremente el nivel de ácido úrico. Muy bien, la respuesta bien clara, precisa, señorita Vázquez Pinto. Perfecto. Hay otra explicación secundaria que también provoca el alcoholismo sobre la presencia de la hiperuricemia. ¿Alguien me puede decir? Profesor, Doctor, A ver, ya sí. encontré. hoy la mala Sevillano Mendoza. Apellido, Sevillano Goila. Mendoza. Sevillano. Ajá. ¿Sevillano qué? Sevillano Mendoza. Sevillano Mendoza. A ver, diga usted. Yo encontré también a mi compañera, pero quería añadir que el consumo crónico de alcohol incrementaba la producción de las purinas y de ácido úrico. Esto aceleraba la degradación de la adenosina trifosfato y adenosina monofosfato, que era un precursor del ácido úrico. Y los mayores efectos hiperuricémicos de la cerveza en comparación con otras bebidas alcohólicas se atribuían a su gran contenido en purinas, predominantes la guanosina. Ya, así es, por el hecho de que la cerveza tiene, más que todo por su cantidad de levaduras, ¿no? Que a veces siempre están presentes. Sí, esa es una explicación. Otra, miren, cuando yo digo alcohol, ya voy a dejar de referirme a la cerveza. Hablemos del etanol, como el caso que ha hecho la señorita anterior, digo, bueno, el alcohol, no se refiere no solamente a la cerveza, sino al alcohol, al etanol. Eso es lo que dice, o sea, provoca ingerir etanol, sea en forma de cerveza, pisco, o cañazo, o ron, vodka, cualquiera de esos tiene etanol, ¿cierto? Y la respuesta es hiperlacticidemia, o sea, es el lácteo que después va a competir. Pero aparte de eso, ¿qué provoca la ingesta de etanol? En el caso, el alcohol. Aparte de lo que debo mencionar, y que puede estar relacionado, en cierto modo, para que los niveles de ácido úrico se eleven. Profesor, ¿Sí? Dígase. el alcohol aumenta la producción de purinas y de ácido úrico también. No, claro, pero ¿por qué? Profesor, A ver, disculpe, Coya Sánchez, yo vi mientras estaba viendo por esa pregunta que había un tipo de bacteria, no me acuerdo muy bien el nombre, que también tenía que ver con lo que es con lo que es esto del alcoholismo, pero no recuerdo muy bien cómo era. ya. No, bueno, gracias. Pero hay algo más que hace el alcohol. ¿Qué es el alcohol en realidad? Doctor, el consumo crónico del alcohol incrementa la producción de purinas y ácido úrico y acelera la degradación de la adenosina Claro, trifosfato, claro, estamos en lo adenosina mismo. trifosfato. Claro, en lo mismo, pero hay algo Profesor, más. ¿Sí? ¿Dice usted? profesor, ¿puede ser que promueve una elevación de las oxitopurinas urinarias? Claro, pero eso es, claro, ya todo eso está asociado, ya lo tenían dicho antes, pero hay una cosita que también contribuye. Una Doctor, persona que está, una persona, por ejemplo, que tiene ya un nivel casi elevado de 6,8, todavía normal, de repente toma su cerveza o se pasa de copas y al día siguiente, cuando comienza a mostrar signos de ya dolor y ya una inflamación, ácido úrico elevado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hace el alcohol para que genere eso tan rápido? El eleva alcohol, el ácido láctico. no, ya llevo dicho eso. Yo les digo una cosita. El Ah, alcohol, evita el- el alcohol, a ver, cuando uno toma alcohol, uno tiene necesidad de ir cada rato al baño a miccionar. Es un diurético, ¿cierto? El alcohol es un diurético de por sí. Entonces, si otra persona toma alcohol, la diuresis excesiva, ¿a qué va a llevar? A que nuestro organismo se está, entre comillas, deshidratando. Al deshidratar, ¿qué cosa ocurre? Esa agua que ha salido es de la sangre. Y la sangre se hemoconcentra. La hemoconcentración, ¿a qué va a conducir? De que ese valor de, por ejemplo, de 6,5, 6,8 que tenía presente, va a convertirse ahora en un 7,5, por ejemplo. Ya comienza a precipitar. Ya comienza a manifestarse los síntomas de una gota. ¿Cierto? Eso es lo que faltaba. Además, bueno, de todas maneras, están participando, están colaborando, pero faltaba esa cosita, otro detalle. O sea que, aparte de ser un diurético,
lo que hace es producir lacticemia y con eso se acrecienta el cuadro de gota. Bien, pasemos ahora a otra preguntita. Dice, explicar la hiperuricemia de los pacientes con el síndrome de Leigh-Nigan. Proponga alguna explicación sobre la causa de las alteraciones neurológicas. Primero la parte de cómo explica la hiperuricemia de los pacientes con el síndrome de Leigh-Nigan. Profesor, Sí, hable, Alicia Sánchez. hable. Ya, según lo que yo he visto, ese síndrome, que su nombre es muy raro, no puedo pronunciarlo bien, se debe al déficit de hipoxantina guanina fosforribosil transferasa. Ajá. Y la ausencia de esta enzima aumenta los niveles de fosforribosil pirofosfato. Esto conduce a un incremento de síntesis regenerativa de purinas, que a su vez repercute en niveles altos de ácido úrico, provocando la hiperuricemia. Ajá. A ver, ¿su apellido? Coya Sánchez. Mire usted, aquí lo que usted ha dicho es cierto, pero pareciera que usted había un ligero error que tenía usted. Lo que, ¿Sí? al estar fallada la enzima, es cierto, está en defecto la enzima, lo que se incrementa, bueno, la causa no es tanto por el fosforibosil pirofosfato. Lo que pasa es de que ese fosforibosil pirofosfato no se va a utilizar, pero esa no es la causa. Al no poderse utilizar, ¿qué es lo que va a aumentar? La guanina y la hiposantina, que ahora tendrán que seguir, como no se pueden recuperar, terminan yéndose hacia ácido úrico, ¿cierto? Eso es lo que le faltó. Usted está atribuyendo de que el fosforibosil pirofosfato es el que va a provocar el aumento. Claro, ese es el no uso de ese compuesto, pero no es que él provoque de por sí, sino que al no utilizarse, no va a haber recuperación. ¿De qué? De adenina, de guanina, ni de hiposantina. Al no recuperarse, terminan fatalmente convirtiéndose en ácido úrico. Y eso es lo que incrementa, ¿cierto? Así. Ahora, hay una cosa más. Miren, en este síndrome de Leigh-Nigan, como bien les dije en un comienzo, los síntomas más caóticos son ese problema de retraso mental, esos problemas agresivos, problemas neurológicos. ¿Cómo se explica esos síntomas en ese paciente? A ver, ¿cómo explican ese comportamiento, esa conducta de ese paciente? Profesor, ¿Sí? según un artículo que yo vi sobre esa enfermedad, decía que los pacientes que la tenían, que son pocos porque es hereditaria, Así es. eh, presentaban lo que era la reducción en el volumen del estriado ventral y áreas perofrontales no presentes. Pero averiguando más, realmente no pude encontrar una causa que los relacionara entre ambos. Y no sé si esté bien eso. No, sí, está escribiendo bien, justamente estudios demuestran, lo que le falta solamente es quiénes son los posibles candidatos para que haya provocado esa alteración a ese nivel. Está muy bien, justamente lo que ha visto es cierto, pero falta a quién se le atribuye todos esos males. ¿Su apellido? Coya Sánchez. Cuya Sánchez. Está en lo correcto, solamente que ahí le falta a quién se le atribuye todo eso. Eso es bien. ¿A quién? A ver, ¿alguien que haya leído? Profesor, ¿Sí? me gustaría comentar, bueno, respecto a esa pregunta. Yo encontré que el déficit de esta enzima, que es la hiposantina fosforibosil pirofosfato, dice que se asocia a los niveles bajos de dopamina en el cerebro. ¿De qué? Y la dopamina es un Perfecto. neurotransmisor Muy bien. fundamental, que se encarga en el control de los movimientos y también de la conducta. Y eso es esas alteraciones que trae este síndrome de Leigh-Niman. Así es. Eso justamente es a donde se le atribuye. Ahora dice, ¿quiénes son los responsables? Probablemente esa vía de salvataje en realidad no es una vía tan, como dice, muchos podrían decir, es una vía gratis. No, tiene sus compromisos. Y como ustedes se pueden ver, justamente esa vía dopaminérgica, colinérgica, están implicados muy grande, muy bastante en este síndrome de Leigh-Nigan. Esos son los responsables. Y justamente probablemente debido al acúmulo de intermediarios en esa conversión de estos
de estos metabolitos que ahora al no utilizarse, se va a elevar este PRPP, fosforribosil transferasa, va a estar implicado en la no producción de las bases, o sea, en los nucleótidos de recuperación. Muy bien, su apellido, Qué bueno, profesor. Caguana Oval de Luz, ¿no? Ujú. Muy bien. A ver, vamos a ver, aquí va otra pregunta más. A ver, ya me está ganando el tiempo. ¿Cuántos son? Uy, todavía tenemos dos, entonces vamos a avanzar nomás. A ver, dice acá, explicar la hiperuricemia que se encuentra, dice, que se encuentra frecuentemente asociada a. ¿Cómo se explica la hiperuricemia en la deficiencia de glucosa 6-fosfatasa? ¿Alguien que no haya hablado? A ver, la Profesor, ¿sí? profesor, según lo que hicimos en la clase de la deficiencia de glucosa 6-fosfatasa, Sí. usted nos explicó de que este tipo de enfermedad contiene lo que es un aumento en el ácido láctico. Y esto provocaría en sí de que el ácido úrico se incrementara porque se está reteniendo, lo Ujú. cual explicaría la hiperuricemia en esa enfermedad. Ajá. Mire, usted acaba de darme una respuesta que ni siquiera yo la había imaginado. Sí, esa sería una explicación que está en según, sí, pero es cierto. Hay laxicidemia y por eso también podría explicarse. Muy bien. ¿Cuál es su apellido? Coya Sánchez. Oya Sánchez, mire usted, Catherine. Muy bien. Esa es una otra explicación. Yo no la tenía en cuenta esa. Es cierto que cuando hay, hay esa enfermedad, generalmente va asociada con hiperuricemia. Y usted lo ha asociado directamente con el hecho de que retiene el ácido láctico, perfecciona el ácido úrico. Esa es una. Pero otra, que está todavía, ¿sí? Profesor, yo, Patricia Telles. Platica, Eh, muy bien. Muy ya, bien. bueno, en esta enfermedad, como sabemos, la glucosa 6-fosfatasa está involucrada en la formación de glucosa a partir de glucógeno. Entonces, no, no, no podemos producir glucosa. Y entonces, al no producir glucosa, entonces no se forma todo este ciclo para metabolizarla. Y en este ciclo se produce algo importante, que son los intermediarios para el ciclo de Krebs. Entonces, no se produce suficiente ATP. Y ahora, este ATP es importantísimo, como sabemos. Eh, pero lo importante aquí son los intermediarios. Estos intermediarios, como no se producen, entonces los tiene que sacar de algún lado y los saca del metabolismo de las purinas. Y entonces, al aumentar el metabolismo de las purinas, se aumenta la producción de ácido úrico, aumentando también su nivel. Bueno, en realidad, gracias, Marcel, por su participación. No es la respuesta real. Me ha gustado la forma de querer dar la explicación. Me gusta lo que está usando, los conocimientos, pero en realidad no es por ese lado. Yo más bien lo que me ha gustado es lo que te diga, que esto va a causar que la glucosa no se convierta en glucosa. O sea, glucosa sin fosfato no se convierte en glucosa. ¿Y cuál es la ruta que le espera a la glucosa sin fosfato? Como no puede convertirse en glucosa, ¿qué le ocurre a la glucosa sin fosfato? ¿A dónde se dirige? Profesor, entonces sí, Sí, sí. Diga usted. ¿Aló? Sí, siga nomás. yo, profesor, Ya, a ver. que entonces sigue el ciclo de la ribosa, del ciclo de las ribosas, de las Perfecto. pentosas. ¿Y qué con eso? Entonces eso aumenta la síntesis de, de purinas, de ácidos nucleicos, de ácidos Perfecto. Esa es la respuesta. ¿Eh? Claro, es ya. ella. Su apellido, Patricia Telles. Sí, profesor. Muy bien. ¿Ven? Esa es la respuesta. O sea, esa glucosa sin fosfato, como no puede convertirse en glucosa, opta por dirigirse a la síntesis de las pentosas fosfato, con producción grande de riboso 5-fosfato. ¿Qué cosa es? Va a generar mayor cantidad de síntesis de bases púricas. ¿Ven? Y por lo tanto, y se genera mayor cantidad de bases púricas, el exceso, ¿en qué termina? En ácido úrico.
Bien, y otra que dice la hiperactividad de la glutatión reductasa, ¿cómo se explica? Les digo una cosa, esta enzima, para que ustedes lo respondan bien, esta enzima, glutatión reductasa, usa NADPH2, no NAD, sino NADPH2. Al estar hiperactiva, esta enzima va a requerir grandes cantidades de NADPH2. ¿Cómo se explica que la hiperactividad de esta enzima genere también hiperuricemia? A ver, una respuesta. ¿Por qué la hiperactividad de esta enzima va a generar hiperuricemia? Yo les he dicho que esta enzima convierte al glutatión en reducido y esto necesita grandes cantidades de NADPH2. ¿Alguien? Doctor, es en la vía del fosfolconato o la vía de las vías pentosas. Ahí se va a generar el NADPH2 y ahí también, o sea, va a ir para la síntesis de la PRPP o no. Así es, efectivamente, mire usted, su apellido. Vilca Puma Lorena. Vilca Puma Lorena, muy bien, señorita Vilca. Mire usted, eso es la verdad, así es. El hecho de que esta enzima le está pidiendo, le está exigiendo a la célula realmente que produzca más NADPH2. ¿Y qué hace eso? Activando la vía de fosfogluconato. Y con eso, no solamente le genera más NADPH2, sino también, de paso, ribosa 5-fosfato. Caemos en lo mismo. ¿Cierto? Perfecto. Muy bien. Y creo que esta es la última pregunta. Dice, ¿cuál es el mecanismo de acción de la colchicina en el tratamiento de la gota? Doctor, profesor. ¿Sí? Yo, profesor. Villegas Jave. Villegas Jave, profesor. ¿Chávez? Villegas ¿Sí? Jave. ¿Chirinos? Charo Marilyn Villegas Jave. Ya, Chirinos, Chávez. No, Villegas Jave. Villegas. Ah, Villegas. Villegas Jave. Muy bien, Jave. Villegas Jave. Muy bien, a ver. Ya, lo que yo he buscado y he podido encontrar fue de que este mecanismo de acción aún no está de todo claro, pero se sabe que está relacionado con la interferencia sobre los dímeros de tubulina, con una subsecuente alteración en algunas funciones de los leucocitos como la diapedesis, la degranulación lisosomal y la quimiotasis, lo que genera disminución en la activación y en la migración leucocitaria. Perfecto. Yo hace un rato les dije que disminuía, que era un agente que inhibe la mitosis. Justamente usted está dando la explicación cómo es esta inhibición. Está inhibiendo la agregación de los microtúbulos, que son el mecanismo justamente para que haya la división celular. Está bloqueando eso. Al bloquear ese camino, no hay división celular, no hay mitosis, no se generan más macrófagos, y con eso, los macrófagos que tenían la mejor intención, pero realmente las estaban haciendo peor, porque estos iban al lugar, se comían agujas, reventaban y prácticamente producían más inflamación de lo que uno quería aplacar. Entonces, ¿qué se hace mejor? Que ponerle colchicina para que provoque eso que usted está hablando. Ya lo que usted ha dicho es la explicación a nivel ya molecular de lo que yo dije en un comienzo muy general, que la colchicina es un inhibidor de la mitosis, ¿no es cierto? Y por eso es un antiinflamatorio, entre comillas. Muy bien, señorita Villegas. Esa es la respuesta. Justamente, yo no pensé que iban a darme esa respuesta, claramente en forma muy general, pero que usted lo ha hecho con detalle. Y eso justamente es lo que yo quería escuchar. Miren, el tiempo está justo, creo que no sé. Ya, eso vamos a tratar si hemos terminado. Creo que hay una pregunta, no hay pregunta. No, ya no hay. Se está revisando la cuestión. Miren, con esto, yo sé que muchos más que no, de repente no han podido participar, pero no hay problema. Yo anoto a todos por el hecho de que ha sido la intención. Yo he visto que varios estaban ahí a la gana, pero me da mucho gusto esa intención de querer participar. Sigan así, verdaderamente,
yo no lo miro a mal, al contrario, lo veo muy bien, ese ímpetu de querer ganar y responder. Conozco en todos, a mi grupo, yo, al menos los que no han respondido, también los estoy considerándolos, porque seguramente que si ahorita yo pregunto a Vais Flores, por ejemplo, a Antonín, que no sé, Calizaya, y Cali Gutiérrez, que siempre sabía participar, seguramente que le han ganado otros y no han podido responder. No se preocupe, yo los tengo muy en cuenta, a todas esas personas que ya por tradición siempre preguntan, de los de mi grupo. Igual debe ser con el grupo de doctor Aquino, seguramente que hay muchos que se han quedado con las ganas de poder participar, pero también él ya conoce quiénes son los que participan y ya uno ya tiene una idea y poner su nota. Miren, el tiempo ya estamos en la hora, no hay que abusar del tiempo ni tampoco de ustedes. Por mí yo podría hablar con ustedes todo el día que quieran, todo el día, pero no, tenemos que respetar los horarios y eso es. Miren, me da mucho gusto y verdaderamente haber compartido esta reunión con los dos grupos, el mío, el que tengo a mi cargo, y el del doctor Juan Aquino. Como les dije, está un poquito delicadito de salud, esperemos que la próxima reunión nos esté acompañando. Bien, creo que no hay más que decir. ¿Alguna cosita más, alguna aclaración? Sí, profesor, de que mis compañeras que han podido participar así por audio también han escrito en el chat. Sería bueno que lo revisen. Ya, listo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran? Harto, profesor. Vais Flores también ha participado. Anthony. Yo. Anthony, ¿quién más? Dangali. Betsy Calizaya. Natalie Marjorie. Allá. Dangali Raquel Rosas Quispe. Ya. Cali Gutiérrez también está. Lady. Ya, las tengo presentes. Sí, voy a leer y les pongo su intervención. ¿Ya? Sí, profesor, yo también estoy ahí escribiendo. ¿Quién? Maverick. Sí, profesor. Claro, usted entendió bastante. Sí, incluso escuchaba ahí, yo ya sabía de su voz, escuchaba, así que yo sabía que usted estaba ahí atento. El problema Maverick. Entonces, miren, creo que con esto simplemente ya hemos terminado y les agradezco su presencia en primer lugar, su asistencia y en segundo lugar su participación. Realmente me despido, hasta la próxima y estudien, cuídense y gracias con todos. Gracias y muchas gracias con todos. Nos vemos. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, hasta luego, profesor. Adiós, hasta luego. Hasta luego. Adiós, chao.